pasar a mecanismos patogénicos de la lesión renal aguda. Lesión renal aguda ya lo hemos visto. RC ya lo hemos visto. Hemos mencionado las diferentes etiologías, pero no hemos mencionado los mecanismos por los cuales, por ejemplo, desencadenan una lesión renal. El día de hoy vamos a ver mecanismos patogénicos de la lesión renal aguda, la siguiente de la crónica, que ya es más corto, y vamos a ver hemodiálisis, y con eso ya estaríamos listos para el examen. Son pocos temas, es trasplante, hemodiálisis, mecanismos patogénicos de agudo, de crónico, y ahí son 4 temas. El último hito solamente es historia de trasplante otra vez, pero vamos a aprovecharlo para dar algún otro tema, tal vez reforzar hemodiálisis. Bueno, ustedes se acordarán que en la lesión renal aguda hemos revisado las diferentes clasificaciones con las que antes se abarcaba la lesión renal, desde el RIFLE, por ejemplo, riesgo, injuria, falla, lesión y enfermedad renal terminal. Luego vino el AKIN, AKIN 1, AKIN 2, AKIN 3 y posteriormente la que utilizamos actualmente es la CADIGO, CADIGO 1, CADIGO 2, CADIGO 3. ¿Ya? Entonces, nosotros ya hacemos la clasificación de las lesiones renales en base a la CADIGO, ya que es la que pues establece el abordaje y el tratamiento. No se olviden que va a haber una disminución de la función renal, pero esta va a ser brusca. ¿Por qué? Porque se va a producir en horas, días o aproximadamente semanas, a comparación de la enfermedad renal crónica, que era una alteración estructural y funcional con un tiempo de duración de 3 meses con disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 60. La aguda se caracteriza porque hay una pérdida brusca de la función renal y que se produce, pues vean ustedes, en horas, días o semanas. Mientras no sea 3 meses, sigue siendo aguda. Sin embargo, ustedes tenían de tarea en el anterior hito buscar algo que se llamaba enfermedad renal aguda. ¿No ve? ¿Por qué? Porque hay pacientes que cumplen criterios de una lesión renal aguda y que cumplen criterios de una enfermedad renal crónica. Y ahora, ¿cómo sabemos si es agudo o si es crónico? Es agudo, ¿por qué? Porque tiene un tiempo menor a 3 meses, por ejemplo. Pero es crónico, ¿por qué? Porque ya tiene una alteración estructural. ¿Se entiende? Tiene una alteración estructural, hay cambios en la ecografía, etc. Entonces tú no sabes, ahora es crónico, o es agudo, o es una enfermedad renal aguda. Entonces ese es un término que ya se encuentra acuñado actualmente porque cumple las características y las definiciones tanto para una lesión renal aguda como para una enfermedad renal crónica. Entonces cuando tú ya no sabes cómo clasificarlo, lo ponemos enfermedad renal aguda. ¿Listo? En la aguda, lesión renal aguda, se van a acumular todos los azoados. ¿Por qué? Porque el riñón no va a tener capacidad de depurar. Se empieza a acumular creatinina, se empieza a acumular la urea y se empieza a acumular el nitrógeno ureico sérico. Sin embargo, la creatinina es muy dinámica, tiene cambios dinámicos. Yo ya les había mencionado muchas veces, si tomamos creatinina a todos ustedes, todos pueden estar con creatininas, no sé, de 1.2, 1.3, 1.4, de 1, 0.9, aparentemente todos están bien. Mañana tomamos un nuevo control de laboratorio y no sé, va a haber colegas que estaban con creatinina de 1.0 y mañana aparecen con 1.4. La pregunta es lesión renal aguda? ¿Se han incrementado los azoados? Y la respuesta es no, hay que correlacionarlo con la clínica. Si yo les preguntara para ustedes cuál tiene mayor validez, la creatinina o controlar el volumen, la diuresis y el flujo urinario del paciente, ¿cuál va a ser más confiable? Controlar, ¿cuál? La diuresis, ¿ya? Porque la creatinina cambia, tiene cambios, no es la misma, ¿se entiende? Te tomas una creatinina en la mañana y para la noche ya va a tener otro valor. Porque no olviden que la creatinina también es producto de la degradación de proteínas musculares, ¿no? En particular la creatinasa. Entonces tiene cambios. Tú no vas a monitorizar todo el tiempo con la creatinina. Obviamente se va a ir incrementando.
pero lo que va a mandar en el paciente va a ser la evaluación clínica. Tú ves y el paciente ya tiene diuresis disminuida, el flujo urinario está menor a 0.5, en 24 horas ya ha orinado menor a 500 ml, entonces el paciente empieza con episodios de oliguria, oligoanuria y posteriormente puede llegar a anuria. Y como el paciente ya no orina, ya no elimina sus productos de azoados y ya no puede controlar el medio interno, ¿ya? No va a poder controlar el medio interno, entonces empieza a hacer trastornos hidroelectrolíticos. No olviden que el riñón pues prácticamente regula todo el medio interno en cuanto a agua, electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, y también regula el pH. ¿No ve? Regula el pH porque tiene la capacidad de sintetizar, reabsorber bicarbonato y también de excretar hidrogeniones. No olvidemos también que el riñón produce el 10% de la eritropoyetina, entonces también contribuye en el proceso de eritropoiesis, y cuando ya es crónico, obviamente el paciente va a tener una disminución en la hemoglobina. A ver, no es 10%, es 90% de eritropoyetina y 10% a nivel hepático. ¿Ya? Por eso los pacientes hacen anemia. Bueno, entonces el paciente va a tener azoados incrementados y cualquier alteración del medio interno. Ya hemos mencionado los tres grupos. Uno era prerrenal, parenquimatoso y posrenal. O también se les puede decir prerrenal, intrarrenal u obstructivo, ¿ya? Pero prácticamente es prerrenal, renal y posrenal, ¿ya? De todos estos, ¿cuál era el más frecuente? La prerrenal. En segundo lugar, ¿cuál seguía? El parenquimatoso, y en último también el posrenal, van en el mismo orden. Y vean que la prerrenal era secundaria a una hipoperfusión renal. Efectivamente, el flujo sanguíneo tiene la función de ¿qué? Transportar oxígeno mediante la hemoglobina, transportar nutrientes, etc. La hemoglobina también transporta gases, y si no hay buena perfusión, pues lastimosamente ese órgano va a empezar a deteriorarse en cuanto a su función y va a presentar pues manifestaciones clínicas de su afección. ¿Qué entienden ustedes por perfusión? ¿Cómo saben que el paciente está perfundido o no está perfundido? Por la presión. Por la presión. Por la presión Ya vale. media, digamos, podemos utilizarla como un parámetro para. Ya vale, lo que dice el compañero es correcto. Uno va, le toma la presión, su presión puede estar, no sé, 110/70, y uno dice tiene buena presión, entonces está adecuadamente perfundido, calcula la presión arterial media y dice, pues sí, el paciente está perfundido. Pero ¿qué tal si es un paciente con hipertensión arterial crónica? Ustedes saben que estos pacientes ya se acostumbran a otro tipo de presiones. Entonces, digamos que toda su vida este paciente ha vivido con una presión de 150/100, le dan el tratamiento antihipertensivo, ahora está con 160, y esa presión que para nosotros es normal, ahora para él es hipotensión. Entonces, perfusión es igual a presión arterial. ¿Cómo evalúan la perfusión? ¿Por qué el llenado capilar en los extremos distales de las extremidades? Ya, muy bien, más fino. ¿Quién es ese amigo? ¿Cómo se toma el llenado capilar? A ver, ¿dónde estás? A ver, toma mi llenado capilar. ¿Cómo se toma? ¿Así? ¿Así te han enseñado? Sí, es lo mismo han hecho a los chicos de tercer año que ya están en serio, ¿no? Toma el llenado capilar, agarra tu mano así, ¿no? Si te agarras, así. Sí, 2 segundos. El llenado capilar es toda una técnica, no es le presionas un ratito su uña y te fijas si es mayor a 2 segundos o menor a 2 segundos. Aunque no crean, el llenado capilar se debería tomar con un portaobjeto. Todos deberíamos tener un portaobjeto en el bolsillo. Tú vas con el portaobjeto y haces presión en la parte distal del dedo durante 10 segundos, así contando. 1, 2, 3, cuentas 10, sueltas y recién ves si el llenado capilar está mayor a 2 o menor a 2. Si es un llenado capilar prolongado, significa que el paciente no tiene buena perfusión, pero si está conservado, el paciente está perfundido. Todos ustedes ya han visto gasometrías en sus prácticas hospitalarias, y parte de las gasometrías hay uno que es particular dentro de los gases, aparte de los gases, perdón. Ustedes han visto la gasometría, ¿lo ven? Tiene gases, tiene electrolitos, tiene hemoglobina, hematocrito, tiene todo.
Pero hay algo que se llama lactato. El lactato, por ejemplo, sirve para monitorizar, ¿ya? El lactato, ¿cuánto es su valor normal? Menor a 2 milimoles litro. Cuando ve uno un lactato de 4, de 5, de 6, de 7, se preocupa, porque en otros países el lactato es marcador pronóstico de mortalidad. Tú ves lactato de 7 y puedes decir, no, este paciente se va a morir, ¿ya? Pero en nuestro medio no es así, se hace unas reanimaciones. Aunque no crean, miren, la gasometría, ¿cuánto cuesta? El más barato debe estar por lo menos 300 bolivianos si tienes lactato. Ya los estudios han demostrado que el llenado capilar tiene la misma eficiencia que el lactato. Entonces, ¿para qué le vas a hacer gastar al paciente con gasometrías cuando si tú tomas llenado capilar ya tienes idea si está adecuadamente perfundido o no? ¿En dónde hay las fallas? Cuando se realiza la técnica, yo le puedo tomar a él, para mí es 4 segundos, para ella es 2 segundos, para ella es 3 segundos, y ya empieza a variar porque ya hay algo que se llama operador dependiente. Entonces, pues, ahora nos preguntamos, ¿a quién le voy a creer? ¿En cuál voy a confiar? ¿Se dan cuenta? Tiene sus limitaciones, pero si no tienes gasometría a la mano, el llenado capilar sirve. Entonces, cuando hablemos de perfusión, tienen que acordarse de todo esto. De esto. La perfusión involucra muchas cosas, ¿ya? Entonces, la perfusión, por ejemplo, involucra la vía aérea, como pueden ver ahí, ¿ya? Involucra la vía aérea. ¿Por qué? Porque si no hay una vía aérea, el paciente no va a tener oxígeno y ese oxígeno no va a transportar los gases mediante la hemoglobina. El paciente tiene que tener buena hemoglobina. ¿Cuánto es el valor normal? Mujeres, varones, como promedio le vamos a poner 14 a 17. Imagínense que tenga hemoglobina de 6. ¿Creen que esa hemoglobina esté en capacidad de transportar oxígeno? No. ¿Hidrogeniones? Tampoco. ¿Dióxido de carbono? Tampoco. Tiene que estar conservadas los determinantes del volumen sistólico, la precarga, poscarga, contractilidad. Tiene que tener un buen tono vascular, no puede estar ni en vasoconstricción ni en vasodilatación. Tiene que tener un gasto cardíaco adecuado. Entonces, vean, todo eso es perfusión. Y de todo eso, ¿qué evalúan ustedes para decir que está adecuadamente perfundido? Lo primero que vamos a ver, presión arterial, llenado capilar y de repente la oximetría. Le ponen el oxímetro, satura más de 90. Pero vean que perfusión involucra muchas más variables, no solamente es tomar presión arterial. Entonces imagínense, si hablamos de hipoperfusión, significa que todo esto se encuentra alterado. No hay buena disponibilidad de oxígeno, la hemoglobina puede estar deficiente, la precarga, poscarga o la contractilidad o el tono puede estar alterado. Entonces eso va a causar hipoperfusión. Entonces si yo les digo la causa de la lesión renal, prerrenal es por hipoperfusión, ¿en qué van a pensar? En todo lo que ya hemos mencionado. El paciente debe tener mal tono vascular, mal gasto cardíaco, mala precarga, mala poscarga, etc. ¿Se comprende? En todo eso pensamos cuando hablamos de prerrenal. Bien, si no corriges las causas del prerrenal, las prerrenales van a progresar a renales, progresan a parenquimatosos. Pero dentro de los parenquimatosos también hay etiologías establecidas como una alteración glomerular. No se olviden de todas las glomerulopatías. Las causas tubulares, ya hemos hablado, pues las alteraciones tubulointersticiales que también se pueden manifestar con lesión renal. Y la causa posrenal es la más fácil, no de diagnosticar, sino es más simple poderlo abordar, ¿ya? ¿Por qué? Porque las causas no son muchas: hiperplasia benigna de próstata, litiasis renal, haces un examen complementario de imagen, una adecuada anamnesis historia y haces el diagnóstico. Entonces vean, la lesión renal aguda prerrenal, dentro de su etiología hay una hipoperfusión y no hay alteración de la estructura del riñón, ¿ya? El riñón está hipoperfundido, pero estructuralmente no tiene ninguna afección. Es la más frecuente, vean, el 70% de todas las causas, y lastimosamente inicialmente es reversible cuando se le diagnostica de forma apropiada, cuando se hace un abordaje apropiado, y cuando no, lastimosamente esa lesión se hace irreversible y progresa a un parenquimatoso o a una lesión renal como tal, que también se llama necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Porque no has corregido la isquemia y esa isquemia estaba mantenida de forma sostenida, ¿ya? Entonces, lastimosamente, cuando no detectan una lesión prerrenal, va a progresar a una renal o parenquimatosa. Entonces, hay hipoperfusión renal.
Bien, ¿por qué? Porque no hay buena presión sanguínea. Esa presión cae por debajo de los 60 milímetros de mercurio y obviamente el riñón ya no va a empezar a filtrar. No viene que parte de sus funciones es la filtración. Entonces no va a empezar a filtrar, no va a depurar los asuados. ¿Listo? ¿En qué casos va a suceder? Puede ser por causas locales, es decir, por alteraciones en el mismo riñón, principalmente por alteración hemodinámica. Sin embargo, hay otras causas que son más generales. Vean, disminución del volumen extracelular. No olviden que tenemos un compartimiento intracelular, extracelular, y el extracelular tiene un compartimiento intravascular y el líquido intersticial. El intravascular es lo que está la boleña, es el gasto cardíaco. Entonces el paciente puede tener hemorragias, puede tener quemaduras, puede estar deshidratado, puede tener diarreas, tal vez el colega le ha metido mucho diurético y le ha disminuido el volumen extracelular y le ha causado hipoperfusión renal, puede pasar, ¿ya? Por eso los diuréticos no todos están indicados en las lesiones renales. Puede haber disminución del volumen intravascular efectivo, ¿ya? Gasto cardíaco por insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, efectivamente, presencia de líquido en el tercer espacio por ilia intestinal, pancreatitis, peritonitis, ascitis, hipoalbuminemia, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, malnutrición. ¿Esto por qué? Porque como no hay proteínas, las proteínas tienen que generar presión oncótica a nivel intravascular y el líquido empieza a fugar al tercer espacio y pues obviamente el líquido intravascular disminuye y no hay una perfusión. O el paciente se encuentra en hipotensión arterial. Esto a grandes rasgos. Si nosotros empezamos a analizar dentro de la hipovolemia, deshidratación, ¿ya? No es correcto decir el paciente tiene piel y mucosas deshidratadas. La deshidratación ya es un diagnóstico, doctores, ¿ya? Lo correcto es decir piel y mucosas secas. ¿Listo? Si dicen deshidratadas, uno va a decir, pero eso es diagnóstico. Y si está deshidratado, ¿qué grado de deshidratación es? ¿Leve, moderada, severa? Entonces no pueden dar diagnósticos. Por eso tampoco pueden poner fiebre como motivo de consulta. La fiebre es un diagnóstico. Se pone alzas térmicas, etc. ¿Ya? Entonces, la deshidratación puede ser secundario a otro tipo de situaciones, como los vómitos, las diarreas, los diuréticos y las quemaduras. ¿Ya? Puede ser también secundario a hemorragias o puede ser por atrapamiento en terceros espacios como la citis. Los vómitos efectivamente pierde agua, las diarreas también pierde agua. Las diarreas es mucho más importante en pacientes pediátricos, por ejemplo, porque los pacientes pediátricos ustedes saben que tienen que manejar la famosa sal de rehidratación oral. Y hay esquemas, ¿no ve? El plan A, el plan B, el plan C. Tienen que saber si le van a mandar a la casa, si lo van a internar de forma ambulatoria o si realmente requiere hospitalización. Porque si no manejan esa diarrea de forma adecuada, el paciente pediátrico se puede complicar. ¿Ya? Los diuréticos, no se olviden, cualquier diurético, las tiazidas, los diuréticos de asa, ahorradores de potasio, antagonistas de mineralocorticoides, el mannitol, por ejemplo, que hace cambios de osmolaridad, inhibidores de la anhidrasa carbónica, todos van a incrementar la diuresis del paciente y cuando pierde mucho líquido por orina, pues disminuyes obviamente la boleña y le vas a causar deshidratación. Las quemaduras se caracterizan igual porque el paciente queda totalmente deshidratado. ¿Ya? Es un mecanismo traumático, puede ser físico, químico, eléctrico. Las hemorragias, obviamente, ¿listo? Las hemorragias vienen desde accidentes de tránsitos, politraumatismos, trauma de tórax cerrado, trauma de tórax abierto. En el mismo quirófano se puede complicar cuando operan y de repente sangran la mitad, 2.5 litros, etc. Y mucho depende del manejo durante el transoperatorio. Atrapamiento a tercer espacio, cualquier condición de edema, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, ascitis. Entonces ahí hablamos netamente de edema. El paciente tiene bajo gasto cardíaco, ya puede tener una insuficiencia cardíaca, puede tener infarto agudo de miocardio, puede tener arritmias, puede tener taponamiento pericárdico, puede tener tromboembolismo pulmonar. Una más, los dos ahí que están viendo su celular y se van, ellos, ¿qué se llaman esos dos? ¿Ustedes prefieren irse o qué? ¿Estás con tu audífono? ¿Están viendo porno? ¿Qué están haciendo? Si quieren sus relajos se van, ¿ya? Sí, sí.
Puede ser por vasodilatación periférica, porque el paciente puede estar en estado de choque séptico. No olviden que la sepsis genera choque séptico en algunos casos, y como liberan gran cantidad de citocinas, las citocinas causan vasodilatación y obviamente va a bajar la perfusión. O al contrario, puede ser por vasoconstricción renal, se contrae demasiado la arteriola aferente y eso va a disminuir la presión intraglomerular. ¿En qué casos? Por ejemplo, en el síndrome hepatorenal. Ustedes ya han buscado en su primera tarea, en el segundo hito, clasificaciones del síndrome hepatorenal. Es cuando hay una lesión renal aguda o falla renal secundario a un problema hepático. ¿Listo? Y si han buscado, una de las clasificaciones tiene mayor mortalidad que el otro. El tipo 1, el tipo 2, de esos cuál se muere más, lo saben en sus tareas. Por eso es importante saber criterios. Iatrogenia, a veces cuando das demasiados medicamentos vasoactivos a altas dosis, puedes causar esto, una vasoconstricción tan severa que disminuye la perfusión. O la pérdida de la regulación del flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Vean, algo muy frecuente utilizado en nuestro medio son los AINES, ¿ya? Es de venta libre, todos se meten paracetamol, se meten metamizol, se meten ibuprofenos, se meten ketorolatos, ketoprofeno, es de venta libre, ¿ya? Pero cuando uno lo hace de forma crónico, causa que estos AINES pues disminuyan la síntesis de las prostaglandinas, y no se olviden que las prostaglandinas ayudan en el proceso de ¿qué? Por ejemplo, la prostaglandina I2 es protector de la mucosa gástrica, la E2 produce el mecanismo de la fiebre. La fiebre no es malo, la fiebre es bueno, mejora el proceso de ozonización, ayuda a disminuir lo que va a ser la multiplicación bacteriana, tiene muchas funciones para poder detener la infección. Pero pues nosotros estamos acostumbrados a tratar cualquier signo sintomatológico. Las prostaglandinas también ayudan a la reabsorción de sodio y agua a nivel renal. Como no reabsorbe sodio, no reabsorbe agua, lastimosamente disminuimos la volemia y obviamente eso causa mayor hipoperfusión. Esto también es importante. Cuando utilizan fármacos que bloquean el sistema renina-aldosterona como IECAS o los ARA2, también puede generar vasoconstricción. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 tiene la función de conservar la presión intraglomerular. Pero si tú le das IECAS y le das ARA, ¿va a haber angiotensina? No. Entonces no hay quien conserve la presión intraglomerular y por lo tanto va a haber hipoperfusión. Entonces, si analizamos poco, por ejemplo, vean la hipovolemia, el bajo gasto cardíaco. Hipovolemia, choque hipovolémico. Hay una pérdida de volumen que puede ser sanguíneo, puede ser total, puede ser parcial, puede ser hemorrágico o no puede ser hemorrágico. Cualquier choque hipovolémico va a condicionar una perfusión inadecuada y obviamente esto va a ser secundario a la pérdida de volumen. Por ejemplo, vean, este círculo negro va a representar el continente, es decir, el vaso sanguíneo, y lo que el contenido, aquí va a ser sangre y aquí va a ser agua. Nosotros podemos perder la volemia por hemorragias o por perder netamente agua. En el caso del choque hipovolémico hemorrágico traumático es bien fácil, todos se imaginan, choque hipovolémico hemorrágico traumático. Secundario a un trauma puede ser una fractura expuesta, puede ser un tórax inestable, puede ser un trauma de abdomen abierto, puede ser un traumatismo craneoencefálico abierto, fácil de identificarlo, ¿eh? Ya. Puede ser un hemorrágico no traumático. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Hemorragia no traumática. Alteraciones de coagulación. Es que tú me estás diciendo coagulopatía, pero la coagulopatía puede y no puede sangrar. ¿Eso qué causa? ¿Qué se llama ese diagnóstico? Hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva, por ejemplo, no es traumático. Puede haber úlceras, puede haber varices esofágicas, úlceras en el duodeno, en mucosa gástrica, etc. ¿Es hemorragia? Sí. ¿Causa choque hipovolémico? Sí. ¿Es traumático? No. Choque hipovolémico puro, cuando se pierde netamente agua. Un ejemplo, diarreas, vómitos. Ahora yo pregunto, causa del choque hipovolémico traumático. Las quemaduras. ¿Las quemaduras causan pérdida de sangre? No, netamente pierdes agua. ¿Listo? Pierdes agua. Por eso les han enseñado a ver la fórmula de Parkland, por la superficie corporal quemada, etcétera, para poder hidratar al paciente. ¿Ya? Eso es en cuanto a la volemia. Si el paciente tiene bajo gasto, ya tienen que pensar que estamos en un contexto probablemente de choque cardiogénico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el corazón no tiene capacidad para bombear un buen flujo sanguíneo. ¿Ya?
Pero ustedes creo que tienen la idea que cuando escuchan choque cardiogénico, lo primero que les viene a la mente es infarto de miocardio. Lo primero, y no está mal. De hecho, la primera causa del choque cardiogénico es infarto agudo de miocardio. Vean, isquemia, miocarditis, todo eso que causa alteración de la contractilidad. Como se infarta, se pierde masa muscular, esa masa muscular ya no se contrae y pues obviamente va a causar una falla de la bomba. Pero vean, no solamente es eso, puede haber alteración en el sistema de conducción. Si el paciente está muy bradicárdico, es decir, que su frecuencia cardíaca baja, imagínense un paciente con frecuencia cardíaca de 30, de 35 latidos por minuto, ¿creen que tenga buen gasto cardíaco? No. ¿Creen que tenga buena presión arterial? Tampoco. Entonces eso va a causar hipoperfusión. La taquicardia, lo propio, el corazón late tan rápido que no tiene un buen tiempo de sístole ni de diástole y por lo tanto pues tampoco va a tener buena perfusión. O puede tener bloqueos también. El aparato valvular, cuando se rompen por ejemplo las válvulas o las valvulopatías agudas o el paciente tiene endocarditis, vean, puede haber rupturas centrales. Entonces, el choque cardiogénico son muchas situaciones, pero la principal siempre hablamos del contexto de síndrome coronario agudo, infarto. Aquí perdemos volumen, aquí falla la bomba y ambos condicionan estado de hipoperfusión. Cuando hablamos de vasodilatación periférica, hablamos del choque distributivo, es decir, el principal, el choque séptico. Y choque séptico no es nada más que una sepsis con hipotensión, que a pesar que tú le das líquidos, lastimosamente no mejoras la perfusión y necesitas ¿qué? Vasopresores y lastimosamente tiene un lactato mayor a 2. Eso es choque séptico. Un paciente que tiene sepsis, que tiene hipotensión, lactato mayor a 2, no responde a los líquidos y ¿qué hay que darle? Vasopresores. Eso es, ¿qué vasopresores? Le puedo dar noradrenalina, adrenalina, dopamina. La noradrenalina es el gol estándar para todos los estados de choque. En cambio, por ejemplo, en la vasoconstricción renal hemos indicado que puede ser iatrogénico. A veces cuando utilizas dosis muy exageradas de estos mismos medicamentos causas mucha vasoconstricción a nivel de los vasos renales que también condicionas hipoperfusión. Y la pérdida de la autorregulación cerebral, no lo olviden que es por utilización de AINES, IECAS y ARAS. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes utilizan IECAS o ARAS, prácticamente tienen la función de bloquear al sistema renina, angiotensina, aldosterona. No olviden que el principal estímulo para que el riñón libere renina es esto. Vean, disminución del transporte de cloruro de sodio, disminuye la presión arterial en la arteriola aferente, puede ser por un efecto beta-1 adrenérgico y por lo tanto liberan renina y esa renina tiene que causar la liberación a nivel hepático de la angiotensinógeno, se convierte en angiotensina 1 y la 1 se convierte en angiotensina 2 mediante la enzima convertidora de angiotensina a nivel pulmonar. Entonces los IECAS, ¿dónde bloquean? Aquí. Esta angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, AT1 y AT2. La AT1 te aumenta la resistencia, te aumenta la presión, causa mayor proliferación, causa mayor mitosis y remodelamiento cardíaco. ¿Por qué queremos bloquear a los ARAS, por ejemplo? Para que estos receptores ya no estén hiperfuncionantes y evitemos las complicaciones crónicas, por ejemplo, de la hipertensión. En cambio, la AT2 es más protectora. Pero si tú bloqueas IECAS o ARAS, vas a alterar prácticamente lo que va a ser la pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. En cambio, los AINES, ustedes saben que pueden ser prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, lipoxinas y muchos de ellos tienen que ayudar a la reabsorción de sodio y agua. Tú cortas mediante los AINES esta vía de la ciclooxigenasa y lastimosamente disminuyes la reabsorción de sodio y agua a nivel renal y pierde la capacidad de autorregulación de su flujo sanguíneo. En cambio, a los estados de choque son 4. El choque distributivo, porque tiene vasodilatación y lastimosamente en esa vasodilatación no lo vas a resolver dándole líquido. ¿Qué tienes que darle? Vasoconstrictores. En el cardiogénico falla la bomba. ¿Qué hay que darle? Inotrópicos. En el hipovolémico pierde sangre o pierde agua. ¿Qué hay que darle? Sangre o agua. No puedes hacer las cosas al revés. No puedes ver un choque hipovolémico y quererle meter noradrenalina. No vas a ver un choque distributivo y quererle meter agua. Inicialmente sí se puede hacer, pero después no. No vas a ver un choque cardiogénico y le vas a meter líquidos, ¿no? Ese corazón infartado, ¿creen que pueda manejar líquidos? No, no le vas a meter. ¿Qué vas a hacer? Inotrópicos. Entonces,
Son diferentes etiologías que tienen que corregir. ¿Para qué? Para mejorar la perfusión tisular y obviamente ese riñón esté adecuadamente perfundido. ¿Listo? Entonces espero haya quedado claro en esa parte. Por una consulta, ¿qué inotrópico? Porque tengo entendido que la atropina ya era utilizada como gol estándar. Sin embargo, Para el choque, para cualquier choque, el vasopresor estándar es la noradrenalina. Para el choque cardiogénico o para la falla de bomba, el inotrópico estándar es la dobutamina. ¿Ya? La dobutamina. Obviamente, por ejemplo, el levosimendan, el isoprotenerol tienen más ventajas que la dobutamina, pero lastimosamente en nuestro país no hay, son medicamentos muy costosos y pues no podemos acceder a ellos. ¿Qué utilizamos? Dobutamina. La dopamina también se puede utilizar. La dopamina tiene efecto, aunque no crea, tiene efecto dopa, tiene efecto beta y tiene efecto alfa. Lo puedo utilizar como alfa adrenérgico, como beta adrenérgico o para actuar a nivel de los receptores dopa. ¿De qué depende? De sus dosis. Entonces, con eso, algo que les tiene que quedar en la memoria siempre va a ser lo que va a ser los determinantes en cuanto a la fisiopatología de la lesión renal aguda prerrenal. ¿Listo? Cuando hay una hipoperfusión, el riñón, ¿cómo se va a defender? Estimulando al sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque lo que necesita que es reabsorber agua para aumentar su volumen y pueda mantener su filtrado glomerular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 ya hemos indicado, causa vasoconstricción, aumenta la presión intraglomerular y trata de mantener la perfusión. Pero si este sistema estuviera deficiente, obviamente el riñón ya no va a tener la capacidad, uno, de reabsorber agua y sodio. Segundo, tampoco ya va a poder filtrar, entonces se va a empezar a sobrecargar. ¿Se entiende, no ves? Se empieza a sobrecargar. Uno va, le mete agua y como no orina, se empieza a hinchar, empieza a hacer edema. ¿Listo? Y esto es bien importante que lo conozcan porque no olviden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona siempre va de la mano pues con la aldosterona más. ¿Para qué? Para reabsorber sodio y agua, aumentar el volumen, mejorar la precarga, mejorar la presión y obviamente excretar potasio. ¿Listo? Y la angiotensina 2 tiene que causar aumento de la resistencia vascular periférica con incremento de la presión arterial. ¿Esto cómo se comprende? Con los determinantes de la presión arterial. La presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esa es la fórmula. Presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Es una fórmula proporcional. Gasto cardíaco por resistencias es igual a presión arterial. ¿Qué quiere decir que es proporcional? Que si uno aumenta, todo aumenta y si uno baja, el resto baja. Si yo les digo, si el gasto cardíaco aumenta, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Si la resistencia aumenta, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Si el gasto baja o la resistencia baja, la presión baja. Hasta ahí vamos muy bien. Pero el gasto cardíaco tiene dos determinantes más a su vez. El gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si la frecuencia cardíaca baja o el volumen sistólico baja, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Es una relación proporcional. ¿Qué pasa? Baja. Si la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico aumenta, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Aumenta. Perfecto. Todo eso o aumenta o baja, no se olviden. Pero a su vez el volumen sistólico tiene tres determinantes: precarga, contractilidad, postcarga. Si la precarga o la contractilidad o la postcarga aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Y si el volumen aumenta, ¿qué pasa con el gasto? Aumenta. Y si el gasto aumenta, ¿qué pasa con la presión arterial? Aumenta. ¿Se dan cuenta que todo es en cascada? Todo es en cascada. Y eso es lo que hay que entender cuando analizan a un paciente que tiene una presión baja. Su presión baja, ¿por qué será? ¿Tendrá la precarga mal? ¿La contractilidad está mal? ¿La postcarga estará mal? ¿Su frecuencia estará mal? ¿El volumen estará mal? ¿Su gasto cardíaco en general está mal? ¿O el problema es la resistencia? Si yo les pregunto, ¿cómo mejorarían el gasto cardíaco? ¿Qué me responderían? estimulando la contracción. ¿Pero qué están ahí? ¿Qué determinantes tienen? La frecuencia cardíaca. Ya, si yo quiero aumentar mi gasto, ¿qué tendría que aumentar? La frecuencia o el volumen sistólico. Perfecto, ya. ¿Cómo aumentan el volumen sistólico?
aumentando la precarga, la contractilidad o la poscarga. Cuando escuchen precarga, acuérdense de líquido. Yo le paso al paciente, no sé, 1000 ml de Ringer lactato. ¿Qué voy a mejorar? Precarga, le estoy dando líquido. Ahora yo les pregunto, quiero bajar el volumen sistólico, quiero bajar el gasto y quiero bajar la presión arterial. ¿Cómo podría bajar la precarga? ¿Con qué? Con diuréticos. Por eso los diuréticos causan lesión renal, porque le bajas volumen sistólico, bajas gasto, bajas la presión y causas hipoperfusión. La resistencia es el tono de los vasos sanguíneos periféricos. ¿Se entiende? El tono. Si ese tono está alto, aumenta la resistencia y aumenta la presión. Pero si está por los suelos, como en el choque séptico y el paciente está vasodilatado, ¿cómo están las resistencias? ¿Altas o bajas? Baja. Entonces, ¿cómo está su presión? Baja. ¿Qué puedo hacer? Mejorar la resistencia. ¿Cómo mejoro esa resistencia? ¿Cómo causo vasoconstricción? Con vasopresores como la noradrenalina. ¿Se entiende? Entonces, esa es la manera como que tienen que abordar a todo paciente que tiene presión baja, que tiene hipoperfusión, para que me comprendan y puedan analizar. ¿Listo? Espero que esto nunca se les olvide, porque en el hospital así se habla. Doctor, optimice la precarga, evalúame la postcarga, cómo está el gasto cardíaco, haz una ecocardiografía, etcétera. Así se habla en el hospital. ¿Listo? No es decir, la presión está alta y baja y ya. Tienes que analizar todo esto, porque si te acuerdas todo esto, se comprende todo. ¿Ya? Bien. La clínica de la lesión renal aguda, ¿ya? Va a presentar oliguria al paciente, va a haber hipotensión, porque obviamente no va a haber buena volemia, puede tener bajo gasto, puede tener vasodilatación periférica porque su resistencia periférica está por los suelos, y la presencia de hipotensión, ya para que nunca se olviden, se define como una presión sistólica menor a 90 o una PAL menor a 65 o una disminución mayor a 40 del valor inicial. ¿Qué quiere decir? Que tú vas, le tomas la presión arterial por la técnica de Ribas-Rossi. No existe eso de poner el fonendoscopio debajo del tensiómetro por si acaso. Si hacen eso son muy arcaicos por si acaso. Se hace la técnica de Ribas-Rossi, que se llama palpatorio auscultatorio. Se le pone el tensiómetro, se le palpa la arteria radial, se insufla, dejas de sentir el pulso radial y recién te pones el fonendo para auscultar los ruidos de Korokov. Esa es la técnica de Ribas-Rossi o palpatorio auscultatorio. ¿Ya? Tomas la presión sistólica en 80. Hipotensión. Perfecto. ¿Qué tal si tiene una presión de 80-50? Calculas la presión arterial media. La presión arterial media es 2 veces diastólica más sistólica dividida entre 3. Si tiene una diastólica de 50, 50 por 2, 100, más 80 de sistólica, 180, dividido entre 3, 60. Y si dice que la presión o la PAM es menor a 65, ¿está en hipotensión? Sí. O ha disminuido 40 milímetros desde que le has medido inicialmente. Es decir, he ido donde el paciente, le he tomado su presión, estaba 110-60. He vuelto a medirle, no sé, a la hora y ahora está 70-40. Ha disminuido 40 milímetros desde su primera medición basal. Sí. ¿Está hipotensando? Sí. Eso es hipotensión. Tienen que hablar de valores, doctores. No es decir, está alto, está bajo, está hipertenso, está hipotenso. Dame valores. ¿Listo? Entonces, dentro de la etiología de la lesión renal aguda parenquimatosa, una pregunta. ¿Nuestras clases eran a las 7 o a las 7:30? 7. Yo he llegado tarde, ¿no? Sí. Por razón me han escrito de que me estaban esperando. No sé por qué he pensado que teníamos a las 7:30, perdón. Yo he dicho, ya se está acabando la clase y no he hecho nada. Mil disculpas, no me he dado cuenta que era a las 7, pues he llegado a 7:30. Papelón. Ya. ¿Ninguna duda en cuanto a los mecanismos patogénicos de la lesión renal aguda prerrenal? ¿Todo claro? ¿Alguna duda antes que pasemos a la siguiente? ¿No hay, no ve? Doctor, si el volumen sistólico nos dice la precarga netamente Agua. pensamos en agua, Ajá. en la postcarga y en la contractibilidad, ¿cuáles serían las? Ya. A ver, yo les pregunto. Sabemos que el choque cardiogénico puede ser por un infarto, ¿no ve?
¿Cuál de todo esto estaría alterado o cuáles estarían alterados en un choque cardiogénico? ¿Dónde estás, Belén? ¿Cuál está alterado? Tiene infarto, acordate. ¿Qué estaría alterado? Ya cualquiera, aunque sea así a la suerte. ¿La qué? Gana, ¿dónde estás? Terceros. Ya, muy bien. Si se ha infartado, hay parte de un tejido que está muerto y no se va a contraer. Perfecto. Otro, ¿dónde estás? A ver, otro. Pariapas. No, maldito. ¿Dónde estás? Oraima. Ya he dicho con tranquilidad, está muy bien. ¿Qué más? Ya, muy bien, el gasto cardíaco. Obviamente, si no se contrae, ¿cómo va a estar su gasto? ¿Alto o bajo? Bajo, pues, porque hay una parte del tejido que ya no se contrae. Acuérdense, si no se contrae bien, su volumen sistólico no va a ser bueno y obviamente su gasto cardíaco no va a ser bueno y su presión arterial va a ser baja. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué le podrías dar para mejorar el gasto cardíaco y para mejorar la contractilidad? Inotrópicos. Tú le das, no sé, dobutamina, milrinona, levosimendan, isoprotenerol, mejoras su contractilidad, se empieza a contraer mejor, mejora su volumen sistólico, mejora su gasto y mejora su presión. Ahora, si yo les pregunto, viene el paciente, se ha quemado, quemadura eléctrica, 60% de superficie corporal, ¿qué tienen que optimizar en todo esto? La precarga. Diarrea, precarga. Diuréticos con mal manejo, precarga. Ya, perfecto. Ahora, poscarga. No tienen que confundir poscarga con resistencias, ¿ya? Obviamente tienen, ¿cómo les explico? Vamos a hacerlo así. La resistencia, acuérdense, es todo el endotelio vascular periférico. ¿Listo? Periférico. Esa resistencia puede estar alta o puede estar baja, ¿ya? Entonces, si la resistencia está alta, es decir, que está en vasoconstricción, ¿qué le podríamos dar para causarle vasodilatación? Vasodilatadores. Le puedo dar antagonistas de calcio, por ejemplo, que me causan vasodilatación. O puedo darle vasodilatadores centrales. Ese es el problema, por ejemplo, en la hipertensión. La hipertensión también te causa aumento de la resistencia. ¿Y qué les damos? Antagonistas de calcio, alfa-metildopa en la embarazada, que es vasodilatador central. Dilatas la resistencia y bajas la presión. Perfecto. En el choque séptico, la resistencia está por los suelos. Quiere decir que está muy vasodilatado, que hay que darle vasoconstricción. Perfecto. La poscarga ya no está relacionado con el endotelio vascular. Ustedes se acuerdan que tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo sale la aorta y del ventrículo derecho sale la pulmonar. Acuérdense que la aorta se va a oponer al flujo sanguíneo porque tiene una válvula, ¿no ve? Perfecto. ¿Qué tal si esa aorta, por ejemplo, tiene una válvula aórtica que está estenosada? Estenosada es cuando no se abre completamente. ¿Cómo creen que esté su poscarga? ¿Alta o baja? Se está oponiendo. ¿Alta o baja? A ver, voy a definir. Poscarga se va a definir como la fuerza que se va a oponer a la contracción. La aorta se opone, ¿no ve? Ya. Poscarga alta significa que la aorta se opone más o menos. Se opone más, perfecto. Entonces una poscarga alta. ¿Qué podríamos utilizar para bajar la poscarga? Igual podemos dar vasodilatadores. Causas vasodilatación, va a bajar su poscarga. Va a estar más dilatado y con más facilidad va a salir el flujo sanguíneo. ¿Se entiende? Por ejemplo, la hipertensión pulmonar, ¿cómo va a estar la poscarga? ¿Alta o baja? Hipertensión pulmonar. ¿Alta o baja? Ya, pues, ¿por qué dudan? ¿Alta o baja? Alta. Claro, pues, si esa arteria pulmonar está hipertensa, el ventrículo va a poder vencer esa presión tan alta que tiene. No. Tiene su poscarga alta. Entonces, ahí está. Voy a optimizar la poscarga. ¿Se entiende? La aumento o la voy a subir. Creo que no hay más dudas. Frecuencia cardíaca, ¿cómo la puedo aumentar?
Ya los inotrópicos también te aumentan la frecuencia cardíaca, perfecto. ¿Cómo la puedo bajar? Con beta bloqueantes. Los beta bloqueantes te disminuyen la frecuencia cardíaca. Entonces, o las subes todas o las bajas todas, dependiendo de qué patología estén viendo. ¿Se comprendió? Ahora, si no hay dudas, ya. Vamos con la lesión renal aguda parenquimatosa. Esperen un ratito, voy a avisar a mi casa que me he equivocado de horario. Ya estamos cuando febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses y no sé mis horarios. Yo no entendía por qué si solo he llegado 6 minutos tarde. La lesión renal del parénquima como tal, vean, se presenta el 10 a 20% de los casos y hay una lesión estructural del parénquima renal y la etiología, su patogenia son muy variables. ¿Por qué? Porque van a afectar toda la estructura del parénquima. Aquí tiene el parénquima, tienen la médula, tienen la corteza, tienen las pirámides, tienen los túbulos, o sea, tiene todo. Se puede alterar todo, ¿ya? Y eso puede causar también lesión renal aguda. Bien, ¿cómo se clasifican? Vean, pueden ser por alteraciones vasculares, las vasculitis, efectivamente. No olviden que son enfermedades autoinmunitarias. Las microangiopatías trombóticas. Cuando tenemos, por ejemplo, alteración de las plaquetas, estas plaquetas pueden formar ¿qué cosa? Trombos, y esos trombos ¿qué van a causar? Obstrucción de los vasos sanguíneos, igual causa hipoperfusión. Hipertensión maligna, efectivamente, si está con una resistencia tan alta a nivel renal, ¿cómo creen que esté su perfusión? ¿Buena o mala? Mala, pues, porque está, pues, prácticamente es como si estuviera cerrado, porque está muy alta su resistencia. Puede tener síndrome hemolítico urémico, puede tener púrpura trombocitopénica, puede tener coagulación intravascular diseminada. Esta es la complicación más temida de los pacientes en sepsis o en choque séptico. ¿Por qué? Porque empieza a formar trombos y empieza a sangrar y tú no sabes qué hago. ¿Le anticoagulo o le transfundo? Si le transfundo, más riesgo de que haga trombos. Si le anticoagulo, más riesgo de que sangre. Es como el Homero con su pececito y su... ¿no? Le pone sal y le pone azúcar por un lado, así es. Le anticoagulas, le transfundes, le anticoagulas para atrás. La preeclampsia. Lastimosamente el embarazo, pese a que es un estado fisiológico, ese estado fisiológico que te puede causar hipertensión inducida por el embarazo, y si no se controla preeclampsia, y si no se controla eclampsia como tal. También puede causar diabetes. Qué feo, ¿no? Que un estado tan bonito que aparentemente es fisiológico pueda causar esas enfermedades. ¿Cómo se resuelve? En algunos casos, nace el bebé, problemas resueltos, chao hipertensión, chao preeclampsia, chao eclampsia. Nace el bebé, chao diabetes. Y eso pues puede ser 50-50, porque a pesar que el bebé pueda nacer, la mujer se puede quedar hipertensa crónica o diabética crónica. Por eso los controles prenatales son estrictos e importantes. Puede haber embolismos de colesterol, ¿ya? No olvide que también pueden formar placas ateromatosas y obstruir el flujo sanguíneo. Puede haber tromboembolismo renal, puede ser en un riñón o en los 2 riñones. Puede ser un aneurisma de la arteria renal o de la misma aorta, puede haber una trombosis renal. Esto es bien importante. Para que haya trombosis, el paciente necesariamente va a tener que tener hipercoagulabilidad. Ya es otra enfermedad, por ejemplo, factor 5 de Leiden, síndrome de anticuerpos fosfolipídicos, lupus eritematoso sistémico. Estos pacientes ya tienen tendencia a la hipercoagulabilidad, a formar trombos y se complican con TEP, con trombosis mesentérica, con trombos a nivel renal. ¿Listo? Entonces siempre hay que tener bastante cuidado. Puede haber alteraciones glomerulares, vean, glomerulonefritis agudas, primarias y secundarias. Aquí entra síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Todas las glomerulopatías que ya la hemos visto. Alteraciones tubulares. Y ahí entra la gran pregunta. ¿El nefrítico o el nefrótico causa mayor lesión renal? ¿Cuál causa más lesión renal? ¿Cuál?
adelante nomás, ahora los de atrás no sé qué hacen. Se está tomando selfie, mi amigo. Alteraciones tubulares, ya no se olviden. Puede haber necrosis tubular. Hemos hablado la otra vez de las necrosis tubulares, ¿no ve? Las alteraciones tubulointersticiales, de hecho, que pueden ser por tóxicos, que pueden ser endógenos, que pueden ser exógenos, y eso va a causar una alteración tubular. ¿Por qué? Porque va a haber una hipoperfusión. ¿Listo? Entonces, la mayor parte de los casos de las lesiones renales, prerrenales, cuando no se los detecta a tiempo, no se los trata a tiempo, ¿a qué van a progresar? A una lesión renal aguda, parenquimatosa o renal como tal. ¿Por qué? Porque la hipoperfusión está mantenida y causa necrosis isquémica del túbulo, doctores, del túbulo. Ahora uno pregunta, ¿dónde hay túbulo? Pues todo es túbulo contorneado proximal. Luego viene lo que es la rama descendente, el asa, la rama ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Todo ese túbulo se encuentra alterado, ya no reabsorben agua, ya no se absorben electrolitos y se empieza a generar toda la alteración en el medio interno y obviamente lesión renal. O puede ser una necrosis tubular por tóxicos endógenos o exógenos. Los endógenos, el depósito de mioglobina, por ejemplo, causa lesión renal. Hace 4 días tuve un paciente que se cayó de 3 pisos, cayó del costado derecho, se fracturó clavícula, se fracturó codo, se fracturó pelvis, se fracturó sacro y lastimosamente tenían que operarlo. Afortunadamente no se le intubó, no requirió ventilación mecánica, pero pues causó mucho sangrado y requirió transfusiones y demás. Entró a quirófano, salió y sorpresa, su creatinina en 3.2. Y uno diría, es culpa del anestesiólogo, no lo ha debido hidratar bien en quirófano. Para su suerte no fue así. Como ha caído de 3 pisos, esa lesión muscular pues libera proteínas musculares y esas proteínas, como la mioglobina, se depositan en el riñón y causan daño renal. ¿Y qué se llama? Rhabdomiolisis. Entonces se le pide laboratorios para confirmar rhabdomiolisis. Las hiperbilirurinemias también pueden causar lesión renal. Por eso no se les puede escapar a los pacientes con ictericia, ¿no? Rápido hay que identificar si es bilirrubina directa e indirecta, si es un patrón colestásico intra o extrahepático. Las proteínas intratubulares, por ejemplo, el mieloma múltiple, ya es una enfermedad lastimosamente que hay grandes depósitos de proteínas. Los cristales como de ácido úrico o la lisis tumoral es importante, van a buscar cuáles son los criterios de lisis tumoral o síndrome de lisis tumoral. Exógenos, vean los aminoglucósidos, la enciclovir, anfotericina, todos estos son nefrotóxicos y eso ya va a ser por iatrogenia, va a ser nuestra culpa. Si sabes que tiene lesión renal, no le des nefrotóxicos, ¿ya? Y eso pues a veces, muchas veces se nos escapa. No piden perfil renal, no se fijan la creatinina, no se fijan si está orinando y le siguen metiendo antibióticos que causan lesión renal. Ustedes ya han pasado fármaco y si yo les pregunto, de todas las cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, ¿cuál de esas no requiere ajuste a la función renal porque no pasa nada? ¿Cuál me responden? Todos se van a quedar calladitos. Tienen que saber qué antibióticos requieren ajuste y cuáles no. Por ahí viene la colega y me dice, le estoy iniciando imipenem, está con CREA de 3. Yo le voy a pegar con un palo si tuviera ese palo ese rato. Los carbapenémicos tienen que ajustarse a la función renal. Los nefrotóxicos también, la vancomicina, la gentamicina, la amicacina, todo se tiene que ajustar. Ahora, si es que no se acuerda un fármaco, por lo menos instálense el Sanfor. El Sanfor está en el celular, tú le pones el antibiótico y ahí te dice a cuánto tienes que ajustar según su tasa de filtrado glomerular. No es delito que consulten, más bien es muy bueno que consulten porque así te vas a asegurar que estás manteniendo un buen antibiótico a una buena dosis para esa función renal del paciente. No es gratis, se paga 160 anual. Está bien, anual 160 pesos. Chale. Alteraciones tubulointersticiales, ¿ya? Vean, pueden ser por fármacos, por infecciones, puede ser por radiación, ¿ya? Entonces aquí vean, tubulointersticiales. De todas las causas, vean, la causa más frecuente de la necrosis tubular es la isquémica. Y para que haya isquemia sostenida, ¿cuál va a tener que ser la causa? Lesión renal aguda prerrenal, o sea que la prerrenal va a causar una renal. ¿Por qué será importante la lesión renal aguda parenquimatosa? Porque tiene 4 fases. Vean, tiene una fase donde se instaura, una fase donde el paciente empieza a disminuir el flujo urinario y una fase donde empieza a orinar y una fase de restauración. Y vean, el paciente deja de orinar
y luego empieza a orinar y uno pues se pone feliz, ¿ve? No estaba orinando y ahora está orinando, pero no sabe si está orinando porque su riñón está mejorando o simplemente está progresando las fases de la necrosis tubular. Por eso pues uno se alegra y al mismo tiempo se preocupa, ¿ya? Entonces es bien complicado. Ahorita es menos 25 minutitos más, ¿ya? Perfecto. No hay problema. Continuamos la siguiente, no pasa nada. No sigamos nomás. Los amigos están preocupados. Que se salgan más Claro que de aquí para adelante no es obligatorio estar. No pasa nada.